¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos seguidores? Buen día con todos. Este canal de difusión no tiene ningún fin de lucro y está encaminado a mejorar la práctica médica hospitalaria a través de la revisión de artículos científicos actualizados y explicación de conceptos que generen controversia o tengan mucho valor para la comunidad médica o profesional asociada al cuidado de la salud del paciente, llámese enfermería, técnicos, paramédicos, etc. Soy Ramón Pinedo, médico de emergencia. Sígueme en mis redes y sigue mi contenido. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? A continuación les presento el artículo que vamos a revisar rápidamente. Es un artículo recientemente publicado, ¿no? Relativamente reciente, en la revista JAMA, ¿ok? Está dirigido por los autores Dimitrios Moris, Eric Carl y Theodor Papas. Muy bien, entonces ahí tienen, todos ustedes pueden revisar la fuente, ¿no? El capítulo de resumen, la importancia de las observaciones y conclusiones. ¿Y de qué va? Pues va de apendicitis aguda. Todos en algún momento hemos recibido una persona, un paciente con un cuadro compatible con apendicitis aguda, que inicialmente catalogamos como un abdomen agudo. Entonces, ¿qué nos menciona el presente artículo? En primer lugar, nos indica la incidencia de esta enfermedad, que va de 96.5 a 100 casos por 100.000 adultos, ¿no? Es un artículo predominantemente enfocado en adultos, aunque menciona ciertas particularidades en pacientes pediátricos, ¿ok? Muy bien, ¿qué más nos menciona en la parte introductoria? Que la apendicectomía abierta ha sido el tratamiento de elección desde 1735 y que la laparoscopía actualmente viene haciendo el gold estándar de manejo. Sin embargo, nos da una reseña muy importante acerca de el manejo médico inicial. Manejo médico, o sea, el manejo en primera instancia, llámese antibiótico terapia. ¿Realmente será útil la antibiótico terapia? ¿Servirá? ¿Qué indicaciones, qué contraindicaciones y qué problemas asociados a la elección de una terapia antibiótica en primer lugar vienen dadas por esta enfermedad? Muy bien, recordemos un poquito la estructura apendicular, ¿no? Con sus respectivas capas, las ubicaciones, que puede ser retrocecal, puede ser pélvica, subcecal, periileal. Por ejemplo, acá en la imagen parece pues que nos dan una imagen de un apéndice pélvico. También nos mencionan que la causa primaria de la apendicitis aguda viene a ser la obstrucción, la causa obstructiva, principalmente por apendicolitos, especialmente en una población menor de 18 años, y tumores benignos en población mayor de 65 años, ¿no? Siendo en la población intermedia entre estas edades causas como la hiperplasia linfoide, cálculos o infecciones asociadas, dependiendo de la cantidad de tiempo que uno tenga la enfermedad. Muy bien, dentro de la patogénesis nos indican que la siguiente etapa después de la obstrucción viene a ser un incremento de la presión intraluminal, que produce una compresión inicial de las estructuras venosas y linfáticas, haciendo pues lo que normalmente denominamos una apendicitis congestiva, catarral, flemonosa. Muy bien, que posteriormente pasa hacia una fase de isquemia, trombosis, infección sobreagregada y por último perforación, que viene a ser un estado de complicación, ¿ok? Complicación. Entonces, una apendicitis complicada desde el punto de vista etiopatológico es un apéndice que ha vertido su contenido en la cavidad peritoneal, ¿correcto? Y que a su vez está sobreinfectada. Y bueno, ¿qué nos mencionan sobre la sobreinfección? Nos mencionan que hay algunas bacterias que son más frecuentes, como por ejemplo en este estudio, en esta revisión, mencionan la bacteria Firmicutes como una de las bacterias más importantes, siguiendo por las proteobacterias, siguiendo por los bacteroides, siguiendo por las actinobacterias y algunos
bacterias aeróbicas también como la Escherichia coli, algunas bacterias como la Pseudomonas. Muy bien, esas son algunas de las bacterias que se encuentran más frecuentemente dentro de las etapas ya posteriores de la apendicitis aguda. Muy bien. Ahora, en la parte de clínica, de manejo clínico, como ustedes pueden ver en la siguiente imagen, hay algunas síntomas y signos que son muy premonitorios, que tienen una gran sensibilidad para diagnosticar la apendicitis aguda, y uno de los más importantes es justamente el dolor en el cuadrante abdominal derecho inferior, ¿no? Que está presente en más del 90% de los pacientes, con una sensibilidad del 80-90% y una especificidad del 40 al 60%. Es importante mencionar que la especificidad baja mucho más cuando se trata de mujeres en edad fértil, teniendo algunas patologías asociadas típicas de estas poblaciones, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria pélvica, la infección de vías urinarias, la ruptura de folículos ováricos o la presencia de embarazos ectópicos. Muy bien, tenemos otra clínica asociada como la fiebre, náuseas, emesis o vómitos, anorexia. Y algo muy importante acá es la sensibilidad de una clínica muy característica, que es el inicio del dolor antes de los vómitos, con una sensibilidad del 90 al 100% y una especificidad del 55 al 70%. La migración del dolor tiene una sensibilidad baja del 55 al 75 y una especificidad cercana al 70 a 90%, y no es tan frecuente como muchos de nosotros creemos, teniendo una frecuencia de solamente el 50%. Muy bien, entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este primer cuadro de síntomas? Que en primer lugar no hay un síntoma 100% definitorio de apendicitis aguda, y es justamente la mezcla de estos síntomas junto con su correlato cronológico y historia clínica lo que nos va a dar la sospecha diagnóstica, ¿ok? Pero por regla general el dolor en el cuadrante inferior derecho de inicio agudo nos debe hacer sospechar de una apendicitis aguda, más si se relaciona con fiebre, más si se relaciona con el inicio de dolor antes de los vómitos, ¿ok? Algunos signos importantes, como por ejemplo el signo de McBurney, que es justamente el dolor a nivel del tercio, ¿no?, de la línea que se traza entre la espina ilíaca antero superior y el ombligo, ¿no? Todos hemos palpado alguna vez este punto de McBurney, y cuando es doloroso tiene una sensibilidad cercana al 50 al 94% y una especificidad del 75 al 86%, y únicamente este signo es el signo más importante de apendicitis aguda. El signo de Robson, que es la palpación del cuadrante inferior izquierdo y su reproducción en el cuadrante inferior derecho, es decir, la reproducción del dolor, ¿no? También tiene una sensibilidad en realidad baja del 22 al 68 y una especificidad del 58 al 96%. Es la ausencia de este signo de ninguna manera descarta la apendicitis aguda, y en sí la ausencia de ninguno de estos signos la descarta por completo, ¿ok? Tenemos algunos signos como el psoas, el obturador, ¿no?, que vendrían a ser pues el psoas, el dolor que se reproduce o intensifica con la extensión pasiva de la pierna derecha, o el signo del obturador, que es con la pierna flexionada, una rotación interna que genera una reproducción del dolor, ¿no? Es importante conocer que el signo del psoas está asociado con una localización retrocecal, y el signo del obturador está asociado con una localización pélvica, ¿ok? Tenemos otros signos también, como el warning, el rebote, la rigidez, que ya tienen sensibilidades y especificidades un poco menores, ¿no? De repente mencionar que ahí el signo de rebote, ¿no?, el clásico signo del rebote, está asociado como un signo peritoneal. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue dentro de la revisión de este artículo? Tenemos que para el diagnóstico
Normalmente clasificamos a la apendicitis como complicada y no complicada. ¿Y cuándo decimos que es una apendicitis complicada? Decimos que es una apendicitis complicada cuando hay presencia de ruptura, ¿no? Ruptura, vamos a escribir por acá, absceso o la presencia de un flegmón apendicular, ¿no? Y no complicada cuando no hay hallazgos clínicos o radiológicos de perforación, masa, flegmón o absceso. Muy bien. ¿Qué más nos mencionan acá? Con respecto al diagnóstico, ¿no? Con respecto al diagnóstico nos hacen un versus de tomografía versus ultrasonido versus resonancia magnética nuclear, teniendo en cuenta que la resonancia magnética nunca va a ser la imagen de elección y quedándonos con la tomografía y el ultrasonido dependiendo del país y de la escuela que se maneje. Pero de líneas generales mencionan que la recomendación del Colegio Americano de Radiología es utilizar la tomografía como imagen de elección por su sensibilidad cercana al 91%, especificidad cercana al 90%, y es importante mencionar que no necesita contraste oral, ¿no? Pero sí necesita contraste intravenoso. Sin embargo, en casos de alergia a contraste o en casos de negativa del paciente o alguna contraindicación para aplicar contraste, se podría utilizar la tomografía abdominal sin contraste, ¿ok? Claro que no es lo ideal, ¿ok? Pero sí menciona el artículo como posible elección. Entonces acá vemos el cuadrito que nos toman sobre la tomografía, resonancia magnética y el ultrasonido, teniendo que la tomografía tiene la mayor sensibilidad y especificidad, ¿ok? Entonces vendría a ser nuestra imagen de elección, teniendo como desventajas la cantidad de radiación ionizante, ¿no? Y la necesidad de contraste intravenoso. Es por ello que en pacientes pediátricos y en mujeres embarazadas, la imagen de elección inicial vendría a ser el ultrasonido. Entonces, embarazadas y niños por el problema de la radiación vendría a ser el ultrasonido, teniendo en cuenta que el ultrasonido tiene un predictor de efectividad asociado con un IMC menos de 25, donde la visualización del apéndice es cercano al 94%. Muy bien. Dejando la resonancia magnética en caso de dudas diagnósticas justamente para estas poblaciones. ¿Ok? Muy bien, en la tomografía, siendo una imagen tan importante, ¿cuáles son los hallazgos de una apendicitis aguda? Muy bien, entonces en la tomografía, nuestros hallazgos de la apendicitis aguda va a ser un apéndice en diámetro transverso mayor de 7 milímetros, una pared engrosada y una inflamación o cambio de densidad de la grasa periapendicular, ¿no? Y cuando tenemos hallazgos de complicación, es decir, por ejemplo, un apendicolito que esté dentro del lumen, o un absceso, o una pared con defecto, o un gas extraluminal, la presencia de gas extraluminal, íleo o líquido periapendicular, o ya directamente absceso, diremos que hay una apendicitis complicada. Entonces, la CT complicación, nos preguntamos, entonces decimos que hay un apendicolito extraluminal, absceso, pared con defecto o con pérdida de su integridad, gas extraluminal, íleo, líquido libre. Muy bien, esos serían los signos de complicación de la apendicitis aguda. Hacen una mención importante del apendicolito, porque el apendicolito se identifica hasta 40% de las tomografías contrastadas, ¿no? Y se asocia a más riesgo de perforación, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando entremos a hablar de manejo, la presencia de un apendicolito contraindica el manejo médico de la apendicitis aguda y es un predictor fuerte de complicaciones locales y sistémicas, sobre todo de perforación intestinal dentro de la apendicitis aguda.
Muy bien, después tenemos la última sección, que es la sección de manejo de la apendicitis aguda, y acá, para evitar un poquito el tema de si puedo dar manejo antibiótico, ¿no? Vamos a decir lo siguiente: el artículo es claro y menciona que hasta el momento el manejo de la apendicitis es de manejo quirúrgico, es el manejo definitivo y de elección de la apendicitis aguda. Realizándose el manejo laparoscópico, el primero desde 1980, y continuando siendo actualmente el manejo de elección, por la menor cantidad de dolor perioperatorio, la menor duración de analgesia parenteral y menos días de hospitalización. Agregándole a este manejo quirúrgico, es importante tener un estándar de atención, que es la dosis de antibiótico perioperatoria, ¿no? Es decir, antes de una hora o después de una hora de la intervención quirúrgica, o dentro de la intervención quirúrgica, que sería una dosis única de cefazolina más metronidazol, con una reducción considerable de infección de sitio operatorio, ¿no? Sin embargo, si tenemos un paciente en el departamento de emergencia y va a haber un tiempo retardado hasta el ingreso a cirugía, podríamos iniciar tratamiento antibiótico en salas de emergencia, ¿no? Siendo el mismo esquema, cefazolina más metronidazol. Muy bien. ¿En qué casos se utiliza el manejo de solo antibiótico? Solo antibiótico. Muy bien, vamos a resolver acá algunas de las dudas cuando la apendicitis es tratada solo con antibióticos. Tengamos en cuenta que en líneas generales 60% de los que reciben solo antibióticos tienen éxito, dejando una nebulosa del 40% todavía ahí, ¿ok? ¿Y por qué ese 40% queda en la nebulosa? Porque tiene una recurrencia al año, y un segundo pico hasta los 5 años de recurrencia del 15 al 41%, ¿ok? Ahora, se basa fundamentalmente en el estudio APAC, realizado en el año 2016, y hay varias sociedades, dentro de ellas el AAST, WSES o el EAST, que incluyen dentro de sus recomendaciones considerar el manejo médico de la apendicitis aguda. ¿Y cuál es el esquema? Muy bien, el esquema, lo vamos a poner acá, es iniciar ertapenem, ¿no? 1 gramo cada 24 horas por 3 días, ¿no? Y luego seguir 7 días más con una fluoroquinolona, que podría ser levofloxacino más metronidazol a las dosis habituales, ¿no? 500 al día para la fluoroquinolona y 3 veces al día para el metronidazol, haciendo un total de días de duración de 10 días. Entonces, con este esquema, estos estudios han encontrado pues que hay una tasa de éxito importante, ¿ok? Sin embargo, tiene que haber algunos criterios de inclusión y algunos criterios de exclusión, ¿no? El criterio de exclusión más importante es que el paciente tiene que estar si un paciente tiene menos de 18 años o más de 60 años, es un criterio de exclusión, porque se asume que la causa primaria es la obstrucción y por lo tanto el manejo médico no va a funcionar. Muy bien, también un criterio de exclusión es la presencia de apendicolito, ¿ok? Otro criterio de exclusión es que haya un diámetro mayor de 13 milímetros o que hayan hallazgos de complicación en la tomografía. Si no tengo ningún criterio de exclusión, podría elegir en algunas situaciones el manejo médico, ¿no? Y acá tenemos justamente esa tablita que nos va a decir en qué casos utilizo yo el manejo médico. Y es importante acá mencionar algunas posibles ventajas del manejo médico, que vendrían a ser: como no hay herida, la menor incidencia de infección de herido operatorio, menos hernias incisionales, menos obstrucciones de asa delgada y menos síndromes adherenciales. Sin embargo, ninguna de estas posibles ventajas han sido todavía lo suficientemente validadas como para que el manejo médico se haga un estándar de elección, ¿ok? Muy bien, expliquemos el siguiente gráfico, que resume en realidad todo lo que hemos hablado actualmente acerca de la apendicitis aguda. Muy bien, tenemos entonces un algoritmo de decisiones con respecto al diagnóstico de apendicitis aguda, que empieza siempre por la historia y el examen físico,
¿no? Si son síntomas y signos compatibles con apendicitis aguda, dependiendo de sus sensibilidades, especificidades, pido mis laboratorios, ¿no? Haciendo que, pues, por ejemplo, tengan valor predictivo positivo la leucocitosis o la desviación izquierda. Pido mi imagen, que va a ser siempre de elección, sobre todo en pacientes que no son niños ni mujeres ni mujeres embarazadas, la tomografía computarizada o el ultrasonido. Si tengo signos consistentes con apendicitis aguda, ¿no? Debo clasificar si tengo signos de apendicitis complicada o no tengo signos de apendicitis complicada. Entonces, si no tengo signos clínicos o radiológicos de perforación apendicular, lo clasifico como una apendicitis no complicada y tendría que elegir hacia un tratamiento quirúrgico, ¿no? Siempre, si el paciente pues tiene un buen estado preoperatorio, no tiene condiciones comórbidas, voy a ir hacia el tratamiento quirúrgico, ¿no? Salvo que tenga signos, digamos, y después de eso paso a clasificarlo dentro de los hallazgos tomográficos de alto riesgo. Entonces, los hallazgos tomográficos de alto riesgo son mi segundo punto de decisión. Si yo tengo hallazgos tomográficos de alto riesgo, ¿no? Como por ejemplo un diámetro mayor de 13 milímetros, un apendicolito o el efecto de masa, mi tratamiento siempre va a ser la apendicectomía. Mientras que si no tengo la presencia de esos hallazgos, podría elegir en algunos casos el antibiótico solamente en el inicio del manejo. Hacen una mención en el artículo que los pacientes que tienen un mal estado basal fisiológico con múltiples comorbilidades o riesgo de complicaciones postoperatorias y que además no tengan signos tomográficos de complicación, podría elegir el manejo antibiótico. Sin embargo, el que tiene signos tomográficos de complicación tiene que ir preferiblemente a apendicectomía o antibiótico terapia también, pero con miras a un drenaje posterior, drenaje percutáneo, ¿no? Porque es muy probable que ese paciente se complique con un flemón o un absceso periapendicular. Muy bien. Cuando tengo directamente en la tomografía signos o tengo signos yo de ruptura o absceso, es decir, una apendicitis complicada y el paciente está inestable, siempre elijo la cirugía. Mientras que el paciente está estable, con signos localizados, sin evidencia de sepsis o peritonitis, podría yo elegir el manejo de solo antibióticos en caso se trate de un flemón y en caso se trate de un absceso, antibióticos más drenaje percutáneo, teniendo en cuenta que las complicaciones siempre son más frecuentes a partir de las 24 horas de clínica, ¿no? Entonces, si los signos mejoran, podría ser una apendicectomía diferida a las 4 a 6 semanas. Y si no mejora, podría entrar siempre a un abordaje quirúrgico. Muy bien. Entonces, como nosotros vemos, tenemos pues que el presente gráfico también menciona que cuando no tenemos clínica inequívoca de apendicitis, en las mujeres siempre tenemos que complementar nuestros estudios con una tomografía pélvica, una tomografía transvaginal, buscando siempre diagnósticos alternativos, ahí en anexos, una enfermedad inflamatoria pélvica o ovarios, ¿no? Y pues en el varón, como el diferencial se reduce menos, una opción en las apendicitis atípicas es exámenes clínicos seriados, más antibiótico terapia y buscar la reevaluación a las 24 a 48 horas. Si es que hay mejoría, descargar a casa. Si es que no hay mejoría, considerar la laparoscopía o digamos el diagnóstico laparoscópico y realizar la apendicectomía una vez confirmada la apendicitis. Y si es negativa, considerar un diagnóstico alternativo, ¿no? Si tiene una laparoscopía negativa, definitivamente el diagnóstico alternativo. Muy bien, doctores, licenciados y todo personal, hemos tratado de resumir este artículo bastante interesante que muestra bastantes puntos de controversia y pone una ventaja especial
a la tomografía sobre otros estudios diagnósticos, tanto para definir si una apendicitis es complicada o no, como para definir el manejo, si es que va a ir a manejo médico o manejo quirúrgico. ¿Ok? Bueno, nada más. Si vemos pues que dentro de la conclusión del artículo, la apendicectomía sigue siendo la primera línea de terapia de la apendicitis aguda, pero el tratamiento con antibiótico es apropiada y hay una evidencia creciente de que se puede utilizar en pacientes con apendicitis no complicadas. Muy bien, espero sus comentarios del presente artículo para complementar la información. Muchas gracias a todos.